Bienvenidos a Mantenimiento en Acción, un podcast de ERCO donde desentrañamos los secretos del mantenimiento y la reparación industrial. En cada episodio exploraremos las mejores prácticas, consejos y novedades del sector para que tu planta funcione como un reloj. ¡Empezamos! Bienvenidos a Mantenimiento en Acción. Soy Javier Naranjo. Y yo, Carlos Sánchez, de ERCO. Mantenimiento en Acción, el podcast donde tú, profesional del mantenimiento industrial, recibirás las noticias, la información y los consejos que necesitas para tu día a día. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Es un placer enorme estar otra vez con vosotros. Javier y yo estamos listos para compartir las últimas novedades, las tendencias que marcan el paso y, por supuesto, esas buenas prácticas que tanto valor aportan a nuestro sector. Así es, Carlos. Y la verdad que en el programa de hoy pues viene cargado de contenido práctico y, por desgracia, de mucha actualidad. Tenemos una agenda bien completa. Vamos a empezar hablando de un tema crítico, la protección contra inundaciones en instalaciones industriales, un asunto que nos toca de cerca. Veremos qué soluciones de ingeniería existen, como las barreras específicas. Un tema habitado, Javi, sobre todo recordando los episodios de la Dana en España que hemos vivido y como empresa nosotros también hemos sufrido recientemente. La prevención es fundamental. Y después profundizaremos en las herramientas de diagnóstico, clave para actuar antes y después de un incidente de agua. Hablaremos de la termografía y de los medidores de humedad. También tendremos un entrevistado de excepción, Miguel Ángel Mascarell, docente y reparador solidario en la Dana de Valencia del 2024, con quien hablaremos de su experiencia en este tipo de catástrofes y la importancia de las profesiones técnicas en este tipo de situaciones. Y, cómo no, su labor de divulgación como influencer en el sector con más de 43.000 seguidores en TikTok. Y no podíamos terminar sin la sección favorita de muchos. Nuestro colaborador habitual y gran conocedor del sector, el profesor Pedro Tapia, nos dejará, como siempre, un consejo práctico muy aplicable, muy ligado a los temas de hoy, cómo actuar tras un incidente de agua en nuestra planta de trabajo. Perfecto, Javier. Así que, dicho todo esto, si te parece, vamos directo al grano con las novedades que nos mueven hoy. Pues venga, al lío, Carlos, voy a empezar yo. Y como decíamos, el primer tema es de máxima actualidad y vital para la continuidad del negocio, la protección contra inundaciones. Un tema que lamentablemente ha dejado de ser algo teórico para convertirse en una realidad que muchas industrias deben afrontar. Proteger la maquinaria, los almacenes y, sobre todo, los cuadros eléctricos son prioritarios. Exacto. Ya no basta con confiar en que aquí nunca ha pasado. Y por eso hoy queremos hablar de soluciones de ingeniería específicas, las barreras anti-inundaciones. Que no debemos confundir con los tradicionales sacos de arena, que son una solución temporal y poco fiable. Correcto, Carlos. Hablamos de sistemas profesionales. Basándonos en la información de fabricantes especializados, vemos que hay varias tipologías diseñadas para la industria. Las más habituales son las barreras desmontables. Suelen ser paneles ligeros, a menudo de aluminio, que se instalan rápidamente en los accesos, puertas de personal, muelles de carga o accesos a garajes, cuando se recibe una alerta de inundación. O sea, sistemas de prevención activa. Las tienes almacenadas y las despliegas en unos minutos. Exactamente, Carlos. Tú la puedes tener en la retaguardia y cuando ya te avisan de que puede haber un incidente de agua, pues las colocamos. Y es importante saber que en ERCO distribuimos este tipo de barreras y soluciones de protección. Es fundamental hacer un estudio previo de los puntos críticos de la instalación. Por eso, recomendamos a cualquier oyente que tenga dudas o quiera proteger sus activos que se pongan en contacto con nuestro departamento técnico comercial para analizar su caso y encontrar la solución más eficaz. Un apunte fundamental, Javi. Más vale prevenir. Y siguiendo con el lío del agua y la humedad, ¿qué pasa cuando la prevención no es suficiente o cuando tenemos dudas sobre posibles infiltraciones? Ahí es donde entra el segundo bloque de hoy, el diagnóstico. Hablemos de termografía y medidores de humedad. Genial. Dos herramientas que, en mi opinión, son indispensables en la mochila de cualquier técnico de mantenimiento. Vamos a empezar con la termografía. Pues vamos allá. Muchos la asocian solo a cuadros eléctricos para ver puntos calientes, pero su uso va mucho más allá. Las cámaras termográficas, como las de la gama profesional que nos brinda los amigos de Bosch, nos permiten ver el calor o, en este caso, la falta de él. Cuando hay una infiltración de agua o una zona con humedad, en una pared o un techo, esa zona suele estar más fría que su entorno debido a la evaporación. Exacto.
ves el mapa de temperaturas y detectas la anomalía. Y una vez que la termografía te da la pista, entra el segundo equipo, el medidor de humedad. Correcto, Carlos. Y aquí hablaremos de detectores, como los que también ofrece Bosch, que te permite cuantificar el problema. Estos dispositivos miden el porcentaje de humedad dentro del material, ya sea madera, hormigón, yeso, etc. Y esto es absolutamente crítico después de un incidente de agua. Te permite saber si el aislamiento de una máquina o una pared donde hay un armario eléctrico están totalmente y realmente secos. Son tecnologías clave, Carlos. La termografía te dice dónde mirar y el medidor de humedad te dice cuál es la gravedad del problema. Exacto. Y esto nos lleva a lo que hablaremos luego con nuestro invitado, Miguel Ángel Mascarell. Estas herramientas son la base de cualquier kit de emergencia para mantenimiento. Eso es, un KitKem, además de estos equipos de diagnóstico, deberían incluir elementos de actuación directa como bombas de achique, deshumificadores industriales para el secado masivo y generadores portátiles por si falla el suministro eléctrico. Y por supuesto, Javier, los consumidores de reparación. Limpiadores dieléctricos para la electrónica y, como seguro que nos recordará Miguel, un buen megómetro para medir el aislamiento antes de armar nada. Pues me encantará que Miguel nos diga lo que es un megómetro porque no lo he oído en mi vida, Carlos. Pero bueno, un arsenal completo es lo que necesitamos. Pero Carlos, hablando de esta emergencia y de la DANA, no todo es técnico. También hay un componente humano y de solidaridad en el sector que es impresionante. Absolutamente, Javier. Y aquí me toca de cerca. Como sabes, y como sabéis, soy patrono de la Fundación Chema Elorza. Y la respuesta del sector ha sido increíble. Pues cuéntanos, Carlos, ¿por qué la noticia es digna de mención? Pues Javier, con motivo del primer aniversario de la Dana de Valencia, que tanto afectó a aquella zona, la Fundación Chema Elorza organizó una comida solidaria. El lema era: hagamos de la solidaridad nuestra mejor herramienta. Y el sector respondió. ¿Cómo fue la respuesta, Carlos? Aunque me la imagino. Pues espectacular. Se han recaudado más de 125.000 euros, en concreto 128.140 para ser exactos. Un dinero que se ha destinado a 109 ayudas directas a trabajadores y profesionales del sector damnificado, muchos de los cuales perdieron sus vehículos y su herramienta de trabajo. Desde aquí, gracias a la Asociación de Fabricantes de Bricolaje y Ferretería, el Gremio de Ferretería de Cataluña, a Jerefema, el Gremio de Ferreteros de Madrid y todas las empresas y profesionales que se unieron a esta causa. Pues una gran iniciativa que muestra que el mayor bien de la ferretería industrial son, ante todo, las personas que lo componen. Sin duda, Javier. Y ahora creo que es el momento perfecto para hablar con nuestro invitado, que sabe mucho de estar en el fango. Hoy tenemos el placer de presentaros a Miguel Ángel Mascarell. Miguel Ángel es un referente en el sector, es profesor y formador técnico en mantenimiento industrial y además un prolífico divulgador y una voz de referencia en redes profesionales, donde ayuda a miles de técnicos a mejorar sus competencias y, por supuesto, creador de contenidos. Su experiencia de campo es enorme. Bienvenido, Miguel Ángel. Un placer tenerte en este espacio con nosotros. Muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación, esta oportunidad también de conectarnos, que os agradezco mucho. La verdad es que hacéis una labor importante y un podcast muy divertido también, muy interesante, muy interesante. Muchas gracias, Miguel Ángel, y bienvenido a nuestro podcast. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar. Cuéntanos cómo viviste personalmente la catástrofe de la Dana de Valencia, porque hay que decir que Miguel Ángel es de Valencia, por supuesto. La verdad que esto, mira, me pone los pelos de punta porque justamente ayer se cumplió un año y bueno, la catástrofe fue brutal, brutal, porque fíjate que a nosotros, yo soy de Valencia, como dices, tengo familia también, claro, lógicamente, amigos, conocidos, alumnos que están viviendo en la zona que se inundó. Y en ese momento nos empiezan a llegar, claro, pues lo que pasó, los vídeos, ¿no? Los vídeos de las inundaciones, que al principio, fíjate que
pensábamos que eran trucados, sinceramente, al principio. Pero bueno, pero esto ¿no? Nos pensábamos, ¿esto quién lo está enviando, no? Claro, es que eran unas inundaciones tan brutales y unas imágenes tan brutales que parecía que fuera incluso otro país, ¿no? Fíjate. Y bueno, pues claro, ya empezamos a ver que era verdad lo que estaba pasando. Claro, ya empezamos a intentar contactar con la familia, con los amigos, con los conocidos. Y bueno, fíjate que aquí en Valencia hace 60 años que hubo una inundación en la ciudad y todavía nuestros padres, si son muy mayores, o nuestros abuelos, pues la vivieron, ¿no? Y nos lo contaban. Pero claro, es que aunque te lo cuenten y aunque veas los vídeos, hasta que no vas allí al terreno y ves lo que ha pasado, es que no te lo imaginas, ¿eh? Es una situación catastrófica brutal, indescriptible, indescriptible. Un shock brutal. O sea, eso es que hasta que no lo ves y no lo vives y no estás allí, no te das cuenta del destrozo que ha habido, ¿eh? ¿Qué momentos destacas de aquellos primeros días? Lo sorprendente fue que nosotros en Valencia, en la ciudad, pues ese día ni siquiera ni llovió, ¿no? Fíjate, ¿no? La mayor inundación de la historia de Europa, ¿no? Decían, y en Valencia ni siquiera llovió. Pero al otro lado del puente, es lo increíble, estaba todo destrozado. Entonces, claro, nosotros en Valencia, normal, secos, ni siquiera teníamos esa preocupación, ¿no? Y claro, al cruzar al otro lado, ¿no? Pues la catástrofe era tan brutal, era como si hubieran tirado una bomba atómica, ¿no? Y claro, eso, cada vez que yo venía al otro lado del puente y me volvía a ir a mi casa, era como si no hubiera, no sé, como si no hubiera pasado nada, cruzas el puente y todo es perfecto. Cruzas al otro lado y todo está destrozado como una bomba atómica, ¿no? Entonces, ese shock y esa sensación que me pasaba todos los días que iba y venía, eso me tenía que parar un rato a respirar, ¿eh? Para intentar volver otra vez a la normalidad, entre comillas, claro, porque eso es algo que es como que los dejabas abandonados también. Cada vez que pasabas al otro lado, ¿no? Veías la otra realidad y estabas todo el rato entre dos realidades. En tu casa normal y al otro lado tus familiares, tus amigos, los conocidos, pues no tenían nada. Era increíble, no tenían nada. Ni agua, ni comida, nada. Increíble. Es un shock muy, muy fuerte. Que no se vive eso es imposible imaginar lo que vivisteis allí. Durante esta situación crítica, Miguel Ángel, ¿qué retos principales afrontaste tú y el resto de los voluntarios al tratar de ayudar a los afectados de la zona? Pues lo primero es que, claro, no te imaginas, como te decía, que hasta que llegas allí no ves realmente lo que ha pasado y tampoco te lo terminas de imaginar. Que en mi caso yo intenté hacer desde el principio, pues porque tengo los conocimientos, digamos, técnicos adecuados, pues intenté llevarme las herramientas que pensaba yo que me iban a resultar útiles e intentar pues lo que pensábamos que era necesario, reponer el servicio eléctrico, atender, abrir puertas, ¿no? Y cosas de este tipo, ¿no? O poner agua en algunos sitios, un punto de luz. Eso es lo que en principio nosotros pensábamos que era lo que debíamos hacer, que es lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Cada uno, digamos que en ese momento, la gente que vino a ayudar, pues hacía u ofrecía lo que sabía hacer. Había quien cocinaba, había quien curaba heridas y nosotros los técnicos, pues bueno, nuestro saber, ¿no? Que es arreglar cosas que se habían estropeado. Eso es lo que intentamos hacer desde el principio y lo que hemos intentado mantener siempre. Desde luego. ¿Podrías compartirnos alguna historia o alguna iniciativa solidaria vivida durante la emergencia que muestre la humanidad y la buena disposición de la gente? Y yo creo que eso es lo que nos ha llegado, sobre todo a los que hemos estado fuera, ¿no? de Pues la situación. mira, la cosa que quizá más me conmovió más es el ver las oleadas, que pasa lo mismo, que hasta que no lo ves, no te das cuenta y no lo sientes, ¿no? Las oleadas de jóvenes que desde las afueras de Valencia, porque claro, tú imagínate en ese momento con el coche no se podía acceder a casi ningún sitio, ¿no? A no ser que te sacaras un permiso especial y te, digamos, convencieras al que portaba el tráfico y entonces te dejaban pasar, ¿no? Porque veían que ibas a hacer algo técnico importante, ¿no? Pero en general el tráfico estaba cortado. Y entonces la gente accedía por los puentes en masa.
pero viniendo de kilómetros, porque claro, cuando hay una aglomeración, esto es como si hubiera un concierto. Hay aglomeración, hay coches por todas partes. No puedes llegar en coche hasta donde tú quieres. La gente venía caminando kilómetros, pero solamente a lo mejor para traer agua, ¿no? Porque faltaba agua, faltaba comida. Esas oleadas, sobre todo de jóvenes, de gente joven, ¿no? Porque es el primer fin de semana, pues la gente, claro, y tampoco hubo clases, la gente venía y ayudar a quien fuera, no a nadie en especial, sino que traían los suministros, escobas, recogedores, palas, agua y sin parar, miles de personas sin parar, como hormigas, sin parar, sin parar, sin parar, de venir de todas partes. Eso fue brutal. Y eso se repitió día tras día, hora tras hora, por la mañana, por la tarde, por la noche, de madrugada. Eso fue increíble. Una oleada solidaria espontánea a la que nadie había llamado. O sea, eso fue brutal. Eso cada vez que yo lo veía, sí, mira, se me ponen los pelos de gallina todavía. Y Cada vez que- nosotros que estábamos lejos. Y aparte, desobedeciendo a la llamada oficial de que nadie acudió. Claro, es que justamente lo que nos estaban diciendo los medios oficiales o la radio, la televisión, los periódicos, etcétera, o las fuentes, digamos, locales, era que no fuera nadie, que no era un sitio en el que tenía que entrar nadie de fuera. Que en cierto modo, pues, bueno, pues tenían razón porque en realidad es una zona catastrófica. Ahí cualquier persona que no esté preparada técnicamente se puede tropezar, caer, herir, ¿no? Pero bueno, aún así, fíjate que yo no vi tampoco nunca a nadie, por suerte, que se cayera, que se hiriera o que le pasara nada malo, porque la gente iba con esa buena voluntad, pero bueno, iba con precaución también. Y la gente desoyó, digamos, esa orden de no cruzar, pero claro, es que hacía falta. Y menos mal que vinieron, menos mal, ¿eh? Menos mal porque, como te digo, es que no había ni agua potable. Que cualquiera que viniera con una botella de agua era valiosísimo. Ahondando en esto que nos estás contando, Miguel Ángel, sobre todo en estas primeras horas de, supongo que de caos y de desorganización, ¿cómo lograsteis coordinaros entre los voluntarios, técnicos y vecinos? ¿Qué papel jugaron las redes sociales y la organización espontánea en la ayuda? ¿Cómo funcionó? Pues al final, pues gracias a los grupos que se fueron creando por WhatsApp, por Telegram, bueno, se fueron creando grupos. La gente empezó a crear grupos de ayuda, grupos de voluntarios de todo tipo y grupos, en mi caso, pues me fueron metiendo o me fueron llegando y yo me fui metiendo y yo fui creando también, ¿no? Como muchos, pues grupos de ayuda técnica, ¿no? Pues en mi caso vi que lo que más falta hacía era al principio reponer la electricidad, porque sin electricidad no mueves las máquinas, no mueves las bombas, no haces nada. Entonces empezamos a agruparnos, pues en mi caso, casi de lo primero que hice fue llamar a todos los profesores de electricidad, digamos, que tenían experiencia en el terreno, que habían sido electricistas antes, y a todos los técnicos electricistas o empresas, alumnos también que son profesionales, para ver la disponibilidad. Y a partir de ahí empezamos a quedar. Empezamos a quedar a través de los grupos de WhatsApp y a quedar para venir a hacer lo que podíamos. Se fueron organizando muchísimos grupos de WhatsApp de gente incluso que ni siquiera era de Valencia, porque muchos grupos que se crearon de ayuda eran de gente que estaba, pues fíjate, en Baleares, en Galicia, en Cataluña, y lo que hacían ellos era pues como recoger avisos de personas que les llegaban y asignar avisos a los profesionales. Y así se fueron engranando grupos especializados de fontanería, qué sé yo, incluso de comida o de quién tiene un 4x4 que hace falta, y daban pequeños avisos de llamadas de socorro, ¿no? Y esto pues se fue configurando, se fue manteniendo y sosteniendo y se fue divulgando, porque las redes sociales al final todo esto corre como la pólvora. Y a través de las redes sociales, justamente también a través de TikTok y de Instagram sobre todo, pues la gente iba preguntando. A mí me llegaban muchísimos mensajes de gente que venía de fuera y decía, pues bueno, vengo de Málaga, vengo de cualquier lugar de España. Primero preguntaban, ¿se puede llegar? Si voy me dejarán entrar. ¿Qué materiales hacen falta? Pues fíjate, la gente se dejaba su trabajo y venía dispuesta a ofrecer su material, su vehículo,
se metían en zona catastrófica, ¿no? La gente con su vehículo, que sabían que iban a pinchar ruedas, da igual, se metían. Luego había una persona que se ve que se dedicaba a arreglar pinchazos, pues se puso con su furgoneta a arreglar pinchazos gratis a la gente. Y se iban creando así como una mini infraestructura, ¿no?, de apoyo. Luego había un cocinero que se ponía en la plaza y se ponía a cocinar para todo el mundo. Y esa persona no venía de ninguna institución, era un cocinero que había cogido su furgoneta, venía con sus ollas, sus peroles, sus chorizos y sus cosas y se ponía en medio, cocina abierta. Quien necesite que coja. Hacer comida, muy bien. Interesante. Es que es muy emotivo todo, Miguel Ángel. Vamos a centrarnos en los retos materiales. ¿Cuáles crees que fueron los mayores desafíos a los que os enfrentasteis? Sobre todo en coches, en cualquier vehículo que estuviera atrapado. Eso es lo primero, ¿no?, que yo creo que fue lo más impactante para todos. Bueno, ¿y qué herramientas resultaron imprescindibles para afrontar esas situaciones? ¿Y por qué? Además, yo creo que igual nos puedes dar algún consejo de cara al futuro. Sí, yo más o menos al final es verdad que con herramientas muy básicas se pueden resolver casi todas las averías, ¿eh? O sea que es verdad que al principio yo llevaba de todo en el coche, pero luego al final acabas utilizando el kit de herramientas básico, ¿no? En el caso de electricista utilizamos el multímetro, casi da igual el que sea, uno barato homologado es suficiente para leer voltios, porque al final es lo que más nos hace falta, leer voltios. Luego un kit pequeño de destornilladores, digamos así, sencillo, y con eso prácticamente casi lo tienes solucionado, ¿eh? Casi, casi. Luego lo que a veces hemos utilizado también, porque como no había electricidad y las puertas también se hinchaban de madera y tal, pues alguna palanca, alguna pata de cabra, algún martillo, alguna maza, porque a veces había que romper alguna cosa, alguna ventana, alguna pared, alguna cosa así. Pero fíjate que con un kit de herramientas básicas solucionan muchas cosas. Lo que fue muy valioso en ese momento, y gracias a que ahora pues también de precio, las máquinas de batería. Una atornilladora de batería, por ejemplo, una radial de batería. Eso yo lo tendría siempre en mi kit de emergencia, ¿no? Por ejemplo. También me comentaste, sobre todo para el caso de los vehículos, ese pequeño martillo. Es una de esas cosas que parece que sea un gadget tonto, pero fíjate que mucha gente quedó atrapada en sus vehículos porque el agua, claro, cuando ya la inundación es grande, el agua y los coches que chocan contigo, pues no te permite abrir la puerta, y los coches eléctricos no te permiten abrir la puerta si no tienes electricidad, si se mojan. Entonces, ese pequeño martillo que sirve para golpear la ventana y romperla, y que tiene una pequeña cuchilla para cortarte el cinturón, que seguro que es muy barato, vosotros lo sabréis, pues eso es una de esas herramientas que creo yo que todos deberíamos tener en la mochila, bueno, en el coche. Al final eso La guantera no ocupa pasta. para tenerla. Claro, la llevas ahí en la guantera a mano y una pequeña herramienta que te puede servir. En las viviendas también, esto que os comentaba de qué cosas puede tener una persona en una vivienda, bueno, que viva en zona inundable o que en general ante una emergencia, pues una maza para romper esto que decíamos, una ventana, una puerta. Hubo gente que se quedó atrapada y tuvo que romper el techo, o el vecino de arriba romper el suelo para que pudieran subir, porque el agua subía y no podían salir fuera. Cosas de forzar, digamos, una ventana, esto que decíamos, una pata de cabra, ¿no? Cosas así creo que podrían formar parte del kit básico de herramientas de emergencia que, por otro lado, son útiles para otras cosas. Claro que sí, precisamente. Tenemos una herramienta que es un todo incluido, ¿no? Lleva linterna, corta cables o corta tela y lleva un pequeño mazo para romper un cristal, que creo que es de lo que estás hablando tú, Miguel Ángel. Oye, en cuanto a las empresas y las naves industriales, ¿qué dificultades encontrasteis para recuperar la actividad y restaurar lo que son los servicios básicos? ¿Y cómo conseguisteis superar con los medios que tenéis a vuestro alcance, que supongo que no serían muchos? Pues la verdad que no teníamos prácticamente nada, ¿no? Nosotros íbamos, claro, quienes nos dedicamos a temas de instalaciones o conocemos empresas, pues bueno, íbamos pidiendo favores y nos iban dando pues retales de cable, rollos de cable, portalámparas, en fin, las cosas, magnetotérmicos, ¿no? Hubo empresas que dieron mucho material. Pero bueno, al final estás tú solo y tú solo con tus medios pues intentas hacer lo que puedes, ¿no? A veces es verdad que, como os decía, que con poca cosa solucionas mucho si sabes cómo. A veces quitábamos cables de un sitio para ponerlos en otro y da servicio. Conectamos muchos grupos electrógenos
que la gente iba consiguiendo, pero buscaban, claro, algún electricista que fuera capaz de conectarlos. Y con grupos electrógenos, pues daba servicio pues a veces a un edificio completo, a lo mejor a la iluminación del edificio y algún enchufe, porque al final la gente necesitaba poder trabajar, ver, pero también enchufar máquinas de limpieza, por ejemplo, cargar el móvil, que eso también es muy importante, claro, si no, no estás comunicado. Y eso era, pues digamos, lo básico. Si tú tenías electricidad y tenías agua, que el agua también viene de las bombas, y si las bombas no funcionan, pues no tienes agua, pues al final pues puedes empezar por lo menos a limpiar, ¿no? Y a partir de ahí ya puedes empezar a recuperar lo que has perdido. Las empresas y las naves les pasó lo mismo. A muchas se les mojaron los motores, las máquinas, las imprentas. Algunas lo perdieron todo porque el stock que tenían, si se moja, pues deja de ser útil, ¿no? Y bueno, pues nosotros íbamos atendiendo los avisos que nos iban llegando. Al final, tú cuando estabas bueno, por cualquier sitio, te veían que eras técnico, que llevabas herramientas y tal, pues bueno, te podías quedar ahí si querías todo el día arreglando cosas, claro. A eso iba ahora, te quería comentar. Sobre todo una de las faltas, aparte de, hacía falta de todo, pero lo más importante creo que era la escasez de mano de obra técnica en la zona, claro. ¿Cómo surgió esa idea de formar y de coordinar a voluntarios? Que yo creo que ahí tienes mucho que decirnos. ¿Y qué impacto y está teniendo esta iniciativa para las personas y todas las empresas damnificadas? Pues mira, yo fíjate que como vi tanta necesidad y vi que dedicando tiempo a coordinar los técnicos y haciendo cosas por mí mismo, pues podía hacer tanto y podía devolver a tanta gente por lo menos la luz y el agua, pues fíjate, yo dejé en ese momento los cursos que estaba haciendo, pedí que me sustituyeran y me vine para acá. Me vine para acá y me quedé aquí, vamos. O sea, iba por las noches a dormir a casa, había veces que llegaba a casa y me llamaban los bomberos. Pues me llamaban los bomberos. Oye, ¿puedes venir, por favor, que se nos ha parado la bomba? ¿Puedes venir, por favor, que no el grupo electrógeno ha dejado de funcionar? Y claro, como ves tanta necesidad y ves que puedes hacerlo, al menos en mi caso, pues me volqué. Me volqué porque vi que la gente lo necesitaba. Cuando tú ves que estorbas, te vas. Pero cuando ves que haces falta y que das soluciones, pues continúas. Yo luego pensé en que en la zona pues había gente que estaba parada, ¿no? O que había perdido el trabajo, y por otro lado veía que hacía falta mano de obra. Pues entonces, nada, yo, en mi caso, blanco y en botella, soy profesor de oficios, pues lo que empecé a hacer, alquilé una nave, un local, y empecé a hablar con fundaciones, asociaciones y gente que pudiera financiar cursos para que fueran gratuitos de oficios. Entonces, lo que he ido haciendo es cursos de oficios para la reconstrucción, albañilería, pintura, restauración, digamos, de las viviendas afectadas, electricidad, bricolaje. Y en esos cursos, lo que parte de que los alumnos muchas veces, casi todos los cursos tenían prácticas en empresas, y luego a veces, claro, como por la falta de mano de obra, pues se quedaban a trabajar en la empresa o incluso se hacían autónomos porque veían que había una oportunidad de trabajo, pues lo que hacíamos era ir a las viviendas, a los locales afectados y arreglarles los desperfectos, porque ellos no tenían seguro y no tenían posibilidad, y les pintábamos, les masillábamos, les desescombrábamos, les picábamos, les hacíamos las instalaciones eléctricas y las de fontanería. Bueno, lo seguimos haciendo hoy en día. Entonces, bueno, eso fue una cosa, digamos, que se me ocurrió, ¿no? Que vi que podía hacerla. Bendita ocurrencia. Y bueno, y lo hice. Podría no haberlo hecho y seguir con mi vida, por supuesto, ¿no? Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que como yo conozco y tengo familia y conozco a mucha gente por aquí, por la zona, pues vi que estaban tan abandonados por todo, porque al final no tienen dinero, no tienen recursos, los recursos, digamos, públicos, pues tampoco llegan, y bueno, pues al final hay que hacer algo. Es que no puedes dejarlo pasar. Al menos en mi caso, no me sentía con ánimo de mirar para otro lado. Pues desde luego, Miguel Ángel, que tu labor ahí ha sido encomiable, digna de admiración. Y te quería comentar, mirando un poco hacia atrás, a nivel personal y emocional, ¿cómo te ha cambiado esta experiencia a ti en tu forma de entender la vida? ¿Y qué aprendizaje o mensaje te gustaría transmitir a los oyentes que tenemos, que para que estén preparados y sean solidarios si alguna vez, ojalá no se vuelva a repetir, vuelve a ocurrir una desgracia de este tipo?
Pues bueno, yo te diría que de lo que me siento más orgulloso, ¿no? Porque para mí ha sido muy útil y para mucha gente también, es de haberme preparado, haber estudiado y haberme formado a nivel técnico. También te digo, si hubiera sido cocinero, pues me hubiera puesto a cocinar. Si hubiera sido médico, enfermero, me habría puesto a curar heridas, ¿no? Pero bueno, por suerte, pues mi camino ha sido técnico y tengo esos conocimientos y los he podido aplicar. Porque muchas veces, pues sí que es verdad que nos dedicamos a decorar o a montar luces para espectáculos, que está muy bien, está genial, ¿no? Forma parte de la vida también, ¿no? Montar luces para espectáculos, sonido, cosas técnicas que son para decir, digamos. Pero a mí me ha llenado mucho el poder hacer estas intervenciones que han servido para que mucha gente vuelva a tener una vida, bueno, un comienzo de retorno, ¿no? Porque en muchos casos, si no tienes, como decíamos antes, si no tienes electricidad, ¿qué máquinas conectas? Es que no puedes ni cargar el móvil. Si no tienes agua, ¿qué haces? Te tienes que ir, no te puedes quedar. Entonces, bueno, esos conocimientos técnicos, por suerte, me han servido para ayudar, ¿no? Y luego, pues al final, pues compartes todas estas experiencias con tanta gente que también te digo que esto ha tenido una carga emocional que es difícil de llevar, ¿eh? Porque, claro, yo no soy psicólogo, pero he ido a tantos sitios, he visto tantos desastres y he atendido a tanta gente que en cierto modo también, claro, vas absorbiendo empatizas, ¿no? Y vas absorbiendo todas esas experiencias y todas esas vivencias. Y esto Es imposible que no te afecte, Miguel Ángel, imposible. es difícil de llevar, es difícil, ¿eh? Mira que yo Toda esa emoción. creo que soy fuerte y soy sólido y tengo buenos cimientos, pero hay veces que me tambaleo, ¿eh? Ahora con el aniversario de la Dana no era capaz de ir a ningún evento, a ninguna manifestación, porque es que todavía, no sé, como que estoy muy sensible, muy sensible. Ahora estaban ayer en el aniversario de la Dana de los funerales de Estado y no era capaz de oír los testimonios de la gente. Es que los tenía que quitar porque es que me ponía a llorar. No, es que estoy muy sensible en ese sentido, ¿no? Es como, Te podemos llegar a entender, pero por supuesto, no, nunca. pero bueno, también te digo que tengo un sentimiento también de alegría, ¿no? Y de orgullo, porque he vivido unas situaciones solidarias que de otra manera pues no las habría vivido, ¿no? Y he visto a muchas empresas que en silencio, porque no lo anuncian, porque siempre pensamos las empresas están para ganar dinero, pero no, no, no. Yo he visto a muchísimas empresas dar muchísimo dinero, muchísimos recursos y no lo han dicho, ¿eh? Y eso me ha sorprendido mucho, ¿eh? Empresas importantes, empresas conocidas, empresas pequeñas, empresas medianas. Que yo a veces he estado en sitios y me digo, pero bueno, ¿y de dónde ha salido este material? No, de tal empresa. Digo, ostras, esta empresa ha dado tantas cosas, ¿no? Y no han dicho nada, ¿eh? O sea, la gente, digamos que se ha volcado porque hacía mucha falta de todo, ¿no? Y luego ha venido muchísima gente desconocida, que eso también es valiosísimo. Muchísima gente desconocida a ayudar a gente desconocida. Es que la gente no venía a ayudar a alguien que les había llamado. La gente venía y con un cartel en el coche, electricista voluntario, a quien quiera le ayudo, en fin. Y dando sus cables, poniendo su gasolina, durmiendo en el coche a veces. Miguel Ángel, Entonces, nosotros lo vivimos cerquita, muy cerca. Aquí en Zaragoza hubo una ola de solidaridad, ya te lo digo, de personas totalmente anónimas que, como decías tú, dejaron todo esos días y se fueron allí. Se fueron allí con una tienda de campaña o con lo que fuera, o a dormir en el coche, y allí estuvieron dándolo todo. Y es lo que hablábamos antes de cuando preparamos la entrevista, ¿no? En estos momentos es cuando sale lo mejor, y espero que fuera lo mejor, a veces también lo peor de las personas, ¿no? siempre estamos viendo por lo menos en las noticias, ¿no? Vemos ahí el confrontamiento político, en fin, el enfrentamiento entre las dos Españas, las tres Españas, no sé. Pero es que aquí ha dado todo igual, ha venido todo el mundo. Así es. Y otra de las cosas también significativas, la juventud, ¿no? El papel de la juventud que ahí ha sido brutal Eso ha sido brutal. para que luego nos quejemos de los jóvenes, ¿eh? Bueno, al final los jóvenes están o hacen lo que les motiva, y en este caso estaban motivados.
están motivados a ayudar. O sea, tienen el corazón, vamos, de oro, no, lo siguiente, ¿no? Muchísimas gracias. No estaríamos aquí mucho más tiempo. Seguro que saldrían muchas más anécdotas y quien dice que no volvamos a conectarnos. Muchísimas gracias por tu generosidad, por tu solidaridad. De verdad que nunca podremos agradecerte por parte nuestra y por parte de todos los que sufrieron aquello, tu trabajo y tu dedicación y todo lo que sigues haciendo. Todavía tu labor permanece y vas a dejar una huella imborrable en aquellos días, ¿no? Y bueno, hemos dejado un poquito al margen tu labor de generador y de creador de contenidos. Dinos cuáles son tus redes para seguirte y para que sigan todos nuestros oyentes. Sí, bueno, pues mira, yo voy colgando vídeos, sobre todo pensando en mis alumnos y en la gente que está aprendiendo, los profesionales también, novedades, en fin, herramientas, ¿no? Cosas que digamos que sean de actualidad también. Y voy colgando vídeos en un canal que hice en YouTube que se llama Instalación y Mantenimiento. Luego también en Instagram nos vemos en el taller, que era lo que les decía yo a mis alumnos, bueno, luego nos vemos en el taller, ¿no? Pues le llamé así. Y luego en TikTok le puse otro nombre que se llama At Workshop en el taller en inglés, aunque me puedes encontrar por Miguel Ángel Mascarell en TikTok también. Pues nada que decir, la verdad que agradecido 1000 veces por tu presencia, de lo que nos has contado, de que no nos podemos imaginar lo que has vivido, pero lo que nos has contado es desde luego muy emotivo y muchísimas gracias, Miguel Ángel, de haber estado con nosotros. Bueno, pues a vosotros, oye, por dar voz, por, bueno, hacer este podcast que la verdad que súper interesante. Que sigáis muchos años. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Hasta cuando quieras. Gracias a vosotros. Un saludo y un abrazo. Hasta ahora. En ERCO no solo vendemos, también ofrecemos soluciones prácticas y asesoramiento especializado. Buscamos el lado humano de los profesionales del mantenimiento y la reparación, ayudándolos a crecer en sus habilidades más allá de los conocimientos técnicos. Quédate con nosotros y descubre el consejo del experto de hoy. Y como siempre, llegados a este momento de nuestro episodio, contaremos con nuestro experto de cabecera, Pedro Trapia, que hoy nos hablará sobre cómo actuar tras una inundación en nuestra planta de trabajo. Cuando quieras, Pedro, te escuchamos. De nuevo, Javier, Carlos, un nuevo episodio de Mantenimiento en Acción, pero en esta ocasión es un episodio especial. Hay una cosa que siempre les comento a mis alumnos de mantenimiento cuando empezamos el curso escolar. Hay una frase que siempre les digo, y es que ser de mantenimiento es algo vocacional. Te tiene que gustar pertenecer a un departamento de mantenimiento. Y sin duda el testimonio de hoy es algo que viene a corroborar esta frase. Ser de mantenimiento no solo es colaborar, es apoyar, es implicarse, es entregar tu tiempo a una actividad muchas veces oculta, en la que los técnicos y departamentos de mantenimiento ponen todo su saber y buen hacer al servicio de otros departamentos. Y sin duda, el testimonio de hoy es más que nunca un vivo ejemplo de entrega, de compromiso y de colaboración de las personas de mantenimiento. Me han llamado mucho la atención algunos puntos de los tratados en la entrevista y quiero destacar uno de ellos, y es sobre el que hoy voy a tratar el consejo de este episodio, que no es otro que la necesidad de dotar al departamento de mantenimiento de las herramientas adecuadas para poder realizar su trabajo con calidad y eficiencia, algo tan necesario en cualquier tipo de intervención. En un mundo donde la competitividad empresarial depende cada vez más de la eficiencia operativa, contar con profesionales bien equipados no es un lujo, realmente es una necesidad estratégica. El mantenimiento industrial ha evolucionado mucho en los últimos años, ya no basta con tener herramientas básicas. Cada tipo de mantenimiento exige precisión, seguridad y eficiencias específicas. Hablamos de 3 tipos principales ya conocidos: el mantenimiento preventivo, que se realiza periódicamente para evitar fallas; el correctivo, que se ejecuta cuando ocurre una avería; y el predictivo, que se basa en datos y en sensores para anticipar problemas. Esta evolución nos lleva sin duda directamente a la industria 4.0, donde todo está interconectado y podemos obtener datos en tiempo real sobre el estado de cada máquina. El mantenimiento 4.0 consiste en aprovechar las tecnologías existentes para maximizar la vida útil de las máquinas y de los sistemas de automatización. Para el mantenimiento preventivo necesitamos herramientas que permitan acceso rápido y revisión sin desmontaje profundo. Llaves combinadas, multímetros, juegos de destornilladores de precisión, linternas frontales y alicates especializados, entre otras muchas cosas.
La clave aquí está en elegir las herramientas ergonómicas y resistentes al desgaste diario. El mantenimiento correctivo requiere una mayor potencia, martillos, extractores, llaves de impacto, gatos hidráulicos, herramientas eléctricas portátiles. Para áreas con riesgos de explosión es fundamental utilizar herramientas de tecnología ATEX. Pero donde realmente vemos la revolución es en el mantenimiento predictivo. Aquí hablamos de analizadores de vibración, de cámaras termográficas, de estetoscopios industriales, de detectores ultrasónicos, software especializado. Estas herramientas transforman datos en conocimiento, permitiendo anticipar fallos antes de que ocurran. Los instrumentos de medición son absolutamente críticos. Hablamos de calibres para medir espesores y diámetros, micrómetros de alta precisión, medidores de longitud láser, termómetros infrarrojos, cámaras de imágenes térmicas. Sin mediciones precisas, cualquier diagnóstico es solo una conjetura. Sin datos válidos, estamos sinceramente perdiendo el tiempo. Los sensores de vibración, por ejemplo, miden las vibraciones de componentes mecánicos. Los sensores de temperatura monitorizan sistemas críticos. Los sensores de presión son esenciales para sistemas hidráulicos. En definitiva, cada sensor nos proporciona una ventana única del estado real de nuestros equipos. Pero llegamos a un punto crítico, un punto crucial ampliamente comentado en otros episodios. La formación de un técnico de mantenimiento se considera un proceso continuo, debe ser un proceso continuo. No es suficiente con tener las mejores herramientas si no sabemos utilizarlas correctamente. Los técnicos necesitan formación técnica para ampliar sus conocimientos, orientado al cliente para mejorar el servicio y, por supuesto, la adaptación a nuevas tecnologías. Esta formación debe ser personalizada, considerando que no todos los profesionales parten del mismo nivel de experiencia. Las nuevas tecnologías han hecho posible la formación personalizada a través de plataformas online que permiten contenidos distintos en múltiples formatos. Cada técnico puede seguir su propio itinerario formativo según sus necesidades específicas. No podemos hablar de herramientas modernas sin mencionar sistemas GMAO. GMAO no deja de ser un sistema informático que facilita la gestión del mantenimiento, programando actividades preventivas y controlando órdenes de trabajo. Estos sistemas optimizan el proceso de mantenimiento y gestionan incidencias, programan revisiones, controlan el stock de repuestos y realizan seguimiento de las órdenes de trabajo. Las empresas que han implementado un sistema GMAO han reducido hasta un 20% los costes de mantenimiento y aumentado la vida útil de sus equipos, labor fundamental y objetivo fundamental de las áreas de mantenimiento. En todo esto juegan un papel crucial las propias empresas. Las empresas tienen una responsabilidad crucial, crítica. Apostar por la formación es una inversión, no es un gasto, hemos comentado en alguna otra ocasión. Deben proporcionar no solamente las herramientas físicas, sino también el acceso a software especializado, formación actualizada y tiempo para que sus técnicos se mantengan al día. La digitalización ya no es solo una tendencia, es una necesidad para mantener la competitividad. Las empresas que no invierten en modernizar las herramientas de sus técnicos de mantenimiento se quedarán atrás en un mercado cada vez más exigente. Mirando al futuro, vemos tendencias claras. La interoperabilidad de los sistemas es clave, garantizando la comunicación entre sistemas de diferentes fabricantes. Los datos buscarán al ser humano, no es al revés. El Internet Industrial de las Cosas, ya no el IoT, sino el IIoT, Internet Industrial de las Cosas, integra metodologías SIM-lazy, es decir, literalmente sin problemas, con sistemas GMAO y plataformas de análisis de datos. Los técnicos del futuro necesitarán competencias híbridas, conocimientos técnicos tradicionales combinado con habilidades digitales, con capacidad de interpretación de datos y la necesidad de trabajar con sistemas inteligentes. Para finalizar, recordemos que en el mundo industrial no basta con tener herramientas, es vital el uso, la utilización de la herramienta adecuada para cada tipo de mantenimiento. Las empresas que invierten en equipar correctamente a sus técnicos con herramientas modernas, formación continua y sistemas digitales integrados, no solo verán mejorar de forma inmediata su eficiencia, sino que además estarán construyendo las bases para competir en el futuro. El mantenimiento industrial ya no solo es reparar lo que se rompe, es predecir, es prevenir, es optimizar y mejorar continuamente. Y para hacer esto posible necesitamos técnicos con las herramientas adecuadas y los conocimientos para usarlas. Gracias una vez más por acompañarnos en este podcast y recordad que invertir en herramienta y formación para nuestros técnicos es invertir en el futuro de nuestra empresa. Un cordial saludo y nos vemos en el próximo episodio de Mantenimiento en Acción. Muchísimas gracias como siempre, Pedro. Práctico y explícito. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de otro emocionante episodio de Mantenimiento en Acción. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy hemos tratado temas muy pegados al terreno, como las barreras de protección ante inundaciones y el uso vital del diagnóstico de humedad y termografía. Y como siempre,
A ti, Javier, muchas gracias por compartir este espacio de reflexión. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma habitual para no perderte ningún episodio. Hasta la próxima. Gracias a todos por estar con nosotros. Antes de despedirnos, nos encantaría saber qué temas te gustaría que cubriéramos en los próximos episodios. ¿Queréis que profundicemos más en alguna de estas tecnologías de diagnósticos? ¿Hablamos de otros sistemas de protección? Déjanos tus sugerencias en los comentarios o en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando juntos el increíble mundo del mantenimiento y la fiabilidad. Hasta la próxima. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día con todas nuestras novedades y consejos. Y, por supuesto, visita nuestra web suministroserco.com para más información y recursos sobre mantenimiento y reparación. Recuerda, un buen mantenimiento hoy puede evitar una gran reparación mañana. Hasta la próxima.